Bien, buenas tardes. Les habla la docente Janet Soto Vázquez. Esta es la asignatura de Estadística para la Gestión, Auditoría y Contabilidad, módulo 1, Estadística Descriptiva y Bivariada. El objetivo de esta cápsula 2 es desarrollar ejercicios aplicando la ecuación de regresión lineal. No se olviden que mi correo es el que está aquí, ¿cierto? Al cual me pueden escribir permanentemente. Ahora nos pasaremos a una hoja Excel donde se explica todo lo relacionado con lo que es regresión lineal. La regresión lineal, como otras técnicas, es una herramienta estadística para estudiar la relación causal entre dos variables, ¿cierto? La variable X y la variable Y. La verdad que esta es una técnica transversal, ¿cierto? Y el análisis de regresión se utiliza para, por ejemplo, predecir un amplio rango de fenómenos, desde el ámbito económico, ¿cierto? Como por ejemplo tasas de interés, ¿cierto? E inversión, eh, precio, cantidad, y también en otros ámbitos del comportamiento humano, ¿cierto? Como puede ser el ámbito biológico, el ámbito comercial, educativo, en fin. El análisis de la regresión lineal, como lo habíamos comentado, se utiliza para predecir el valor de una variable según el valor que tenga la otra variable, ¿ya? Y la variable que se desea predecir se llama variable dependiente, y la variable que se está utilizando para predecir es la variable independiente, como lo es el precio versus la cantidad. Ahora, la ecuación de la regresión lineal es esta, ¿cierto? Que puede ser mx más b o ax más b. La m o la a es el valor de la pendiente, ¿cierto? Y puede ser positiva o negativa. Y la pendiente está relacionada, ¿cierto?, con la inclinación que tiene la recta que usted está dibujando. Ahora, B se refiere, ¿cierto?, al valor del intercepto, que también puede ser negativo o positivo. El intercepto es el punto donde la recta cruza el eje. Es decir, si nosotros estamos en un gráfico, es donde se cruza el eje de la X, ya particularmente. Y la pendiente, ¿cierto? Puede tener una inclinación, puede ser más acostadita o más paradita, ¿cierto? Más horizontal o más vertical. Ahora, para aplicar esto de la regresión lineal tengo varios ejercicios. El ejercicio 1 dice: un centro comercial sabe que en función de la distancia en kilómetros a la que se encuentra de la población, acudirán los clientes a visitar dicho centro de consumo. Y la tabla especifica la distancia y el número de clientes. Si usted se da cuenta en esta tabla, la distancia en kilómetros, mientras mayor es esa distancia, menos cantidad de clientes van a frecuentar este centro comercial. ¿Y qué es lo que se pide? Se pide primero que usted calcule la ecuación de regresión. Luego, si el centro comercial se sitúa a 2 kilómetros, ¿cuántos clientes podría esperar atender? Si desea recibir a 5 clientes, ¿a qué distancia de la población debe situarse el centro comercial? O sea, le estamos dando valores tanto a X como valores a Y. ¿Cuál es la correlación que hay entre la distancia y la cantidad de clientes que puede atender el centro comercial?
Cuando hablamos de correlación, hablamos de que la correlación está entre -1 y 1. Cuando es negativa es porque es inversa, y cuando es positiva es porque es directa. ¿Ya? Ahora, lo que nos queda para desarrollar este ejercicio es saber cuál es la variable X y cuál es la variable Y. De acuerdo a nuestro análisis, el número de clientes va a depender de la distancia. El número de clientes va a depender de la distancia. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es el famoso cuadrito, ¿cierto?, de análisis para hacer los cálculos, es donde tenemos que X es la cantidad en kilómetros de distancia y el número de clientes es Y. Aquí están los datos, ¿cierto? Donde usted ve que cuando tenemos 15 kilómetros pueden venir 8 clientes, pero cuando hay 40 kilómetros nada más podría venir por la distancia solo un cliente. Entonces, igual como lo hicimos cuando calculamos media, mediana, desviación estándar, varianza, etcétera, nosotros tenemos que, esta tablita la tenemos que trabajar. Y para ello lo vamos a hacer en función de lo que necesitamos para calcular primero la ecuación de regresión. Entonces, lo que primero que vamos a hacer va a ser sumar las X, por lo tanto es este el X sub Y, sumar las Y, multiplicar X por Y, y luego X sub Y al cuadrado y Y sub Y al cuadrado, si nos resulta. De acuerdo a lo que nos están pidiendo, porque estas son las fórmulas. Ahora, la sumatoria de los X da 156, la sumatoria de los Y da 28, X por Y es esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y luego calculamos el X sub Y al cuadrado, que es 15 al cuadrado, 19 al cuadrado, ¿se fija? Todo lo vamos haciendo de esa manera. Luego que calculamos todo eso, ahí, ¿cierto? Sumamos lo que significa esta variable al cuadrado, desde E5 a E10. Y luego nos vamos a los Y sub I. Y los Y sub I son 8 al cuadrado son 64, 7 al cuadrado son 49 y así sucesivamente. La suma de todo esto, ¿cierto?, nos da 170. Y es así como nosotros sacamos la media de X, que en este caso sería el promedio, ahí. Luego sacamos el promedio de Y, que en este caso es el número de clientes, ahí está. ¿Se fijan? Y nos dedicamos a desarrollar ahora estas fórmulas que tienen que ver con llegar a la ecuación de la recta de regresión. Lo primero que vamos a calcular va a ser la pendiente, que es M, y luego el intercepto, que es B. Ahora, para calcular la pendiente tenemos que ir solamente aplicando esta fórmula, donde me dice que son 6 observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que lo tenemos que multiplicar por la sumatoria de los X sub Y por Y sub Y. Ahí está, esta. Restamos, ¿cierto?, la sumatoria de los X sub Y, que es 156, y la multiplicamos por los Y sub Y, que es 28. Ahora, esto lo dividimos por las 6 observaciones, después la sumatoria de los X sub Y al cuadrado, que es 4.496, y le restamos la sumatoria de los X sub Y, que están aquí, y lo elevamos al cuadrado, ya tal y cual como aparece ahí. Si nosotros hacemos este cálculo matemático, nos va a dar que la M, que es la pendiente, es negativa, menos 0,28409.
tal como decíamos hace un rato, la M, la pendiente puede ser positiva o negativa, igual que el intercepto. Ahora, para calcular el intercepto, que es B, necesitamos la media de I, que en este caso es 467, restamos la pendiente, que en este caso es 0,28409, multiplicado por la media de X, que en este caso es 26. Y nos da que B es igual a 12,059. Y recién ahora podemos nosotros estructurar esta ecuación. Y aquí tenemos la ecuación, ¿cierto? Donde la pendiente es 0,28409 por X más B, que es el intercepto, que es 12,056. Entonces, esta es la ecuación de la recta de regresión. Ahora, nos hacen preguntas al respecto. Una vez que tenemos esta ecuación, podemos ir manejando la información. Entonces, nos dicen, si el centro comercial se sitúa a 2 kilómetros, ¿cuántos clientes podría esperar atender? Me están dando un dato que corresponde a la distancia. Y la distancia, no se olviden, es X, ¿ya? Y los clientes son Y. No se olviden de eso. Por lo tanto, aquí me están dando un dato que es X, por lo tanto yo reemplazo X en esta ecuación y me da que cuando los kilómetros son 2 kilómetros de distancia, yo puedo atender casi a 12 clientes. ¿Qué significa eso? Que se está dando la lógica que mientras más cercano está el centro comercial, ¿cierto? Existe una mayor probabilidad que vayan mayores clientes. Ahora, y para atender 5 clientes al revés, el ejercicio me dice, si deseo atender a 5 clientes, ¿a qué distancia de la población debe situarse el centro comercial? Entonces, ahora reemplazamos I, porque I tiene que ver con clientes. Ya hacemos simplemente este cálculo matemático, reemplazamos, ese 12 que está sumando lo pasamos restando, y el menos 0,28 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo, y llegamos a la conclusión que para atender 5 clientes, el centro comercial tiene que está aproximadamente a 24 kilómetros de distancia, ¿cierto? De los clientes, ¿ya? Entonces, así se trabaja la ecuación de regresión de la recta. Ahora, o la ecuación de la recta de regresión. Para poder determinar la correlación, nosotros lo podemos hacer tal como lo vimos antes. Lo podemos hacer por cada dato, ¿cierto? O sea, sacando la varianza de esto por separado, la varianza de esto. Una vez que tenemos la varianza, calculamos la raíz cuadrada, ¿cierto? La varianza nos va a dar la desviación estándar, y es eso lo que hicimos acá. Se fija, sacamos la varianza de X, la varianza de Y, y luego sacamos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, ¿cierto? De ahí determinamos la covarianza, ¿cierto? Tanto de X, en este caso es la covarianza de X de Y, y una vez que tenemos recién la covarianza, ¿cierto? Aplicando esta información, podemos llegar a lo que es la correlación. Porque la correlación, recuerden que es la covarianza dividido por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Pero nosotros ya sabemos que el coeficiente de correlación lo podemos determinar directamente. De manera directa sería, ¿cierto? Coeficiente de correlación, aquí, ahí, ¿cierto? Lo vimos en la cápsula número 1, y nos vamos a buscar los datos. Aquí. Punto y coma, ¿cierto? Y buscamos los datos de I y cerramos la
el paréntesis. Y eso nos da que es 0,95. Menos 0,95. ¿Por qué razón? Cuando la covarianza es negativa, también la correlación es negativa. ¿Qué significa eso? Que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Perdón, o precio y cantidad, y en este caso hay una relación inversa entre X e Y. Ahora, es menos 0,95, está muy cercano a 1. ¿Qué significa? A menos 1. ¿Qué significa eso? Que en realidad la distancia afecta enormemente la visita que hay respecto de los clientes. Eso significa que en la medida que aumente la distancia, esto afectará enormemente la cantidad de clientes que pueden asistir a este centro comercial. ¿Te fijas? Entonces, de esa manera estamos explicando las cifras que nos entregaron. Tenemos también otro ejercicio, que es el ejercicio 2, donde dice que las notas obtenidas por 5 alumnos en un cierto colegio en la asignatura de matemática y química son las siguientes. Se pide determinar la recta de regresión, calcular la nota esperada en química para un alumno que tiene 6,5 en matemática y calculen la correlación entre estas notas. Nuevamente hacemos lo mismo, ¿cierto? Calculamos, ¿cierto? Estructuramos esta tablita donde representamos X, que para estos efectos simplemente lo vamos a poner como matemáticas X y químicas Y. La verdad que no está tan claro si química depende de matemática o matemática depende de química. Pero sí podemos decir que todas las personas que tienen habilidad en matemática, ¿cierto? Esto como tal afecta a otras asignaturas, ¿cierto? Del rubro como física, química, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, una vez más, usando el mismo procedimiento, podemos calcular la pendiente y el intercepto, ¿cierto? Como lo tenemos acá, que la pendiente fue 0,89024 y el intercepto fue 0,86. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, podemos calcular o podemos estructurar la ecuación de la recta de regresión. Y cuando tenemos esta ecuación, podemos dar respuesta a lo que nos están pidiendo. Calcular la nota esperada en química para un alumno que tiene 6,5 en matemática. Entonces, como sabemos que matemática, la asignatura de matemática representa la letra X y química la letra Y, entonces lo que nos están pidiendo es que nosotros reemplacemos el valor de X, en este caso, 6,5. Y si nosotros resolvemos acá, nos da que la nota que se espera que este alumno obtenga en química es un 6,7. Si saca un 6,5 en matemática, tal como dice la pregunta, calcular la nota esperada en química para un alumno que obtuvo un 6,5 en matemática. Se fija, si obtuvo un 6,5 en matemática, la nota que se espera que saque en química es de un 6,7. ¿Se fija? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que hay una relación entre lo que es matemática y química. ¿Se fija? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el alumno tiene una nota deficiente en matemática, probablemente le vaya quizá de manera deficiente en química o obtenga resultados similares. Así como una persona que tenga un 6 en matemática, probablemente también en química, como es una asignatura del área de habilidades matemáticas también, va a obtener tal vez similar nota. Entonces, eso es lo que nosotros estamos definiendo acá. Ahora,
respecto a lo que es la correlación. Vamos a calcular lo que es la correlación, porque eso no lo teníamos desarrollado. Entonces, 2. Entonces, vamos a ver la correlación, que es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Porque la pregunta 2 dice, calcule la correlación entre estas notas. Y para eso decíamos que podemos, vamos a buscar este cálculo de acá, ahí. Vamos a copiar esto, tal y cual. Copiar. Copiar, entonces. Ahí está. Ahí está. Entonces, igual, coeficiente de correlación, ahí está, tab, con el tabulador, y nos vamos a buscar las notas, los valores. Esto que está acá, punto y coma, tiene que ser punto y coma, esto que está acá. Y cerramos paréntesis. Y eso nos da que hay una relación positiva, ¿se da cuenta? Es decir, significa que cuando aumenta la nota de matemática existe una probabilidad alta de que también las notas de química sean también altas. Y hay una correlación alta porque significa eso que si usted tiene habilidad para matemática, probablemente tenga una gran habilidad para otras materias que son del ámbito numérico. ¿Se fija? Entonces, aquí significa 0,9, está muy cercano a 1. Significa que hay una correlación casi perfecta positiva. Significa que una también explica la variable o el comportamiento que se tiene en la otra variable. Es decir, el rendimiento que usted tenga en matemática también puede explicar el rendimiento que usted pueda obtener en la asignatura de química. Tenemos un ejercicio 3 ahora, ¿cierto? Que tenemos que, dada la siguiente distribución bidimensional de renta anual y gasto de vacaciones, ambas expresadas en miles de pesos, ¿se fija? Tenemos la renta anual y el gasto en vacaciones. ¿Qué significa eso? Que en la medida que aumenta su sueldo, va a destinar mayor cantidad de dinero a vacacionar. ¿Se fija? Es eso lo que tiene que probarse. Y la verdad que lo que queremos ver acá es que si efectivamente la correlación y la covarianza me dicen lo mismo, ¿cierto? Entonces, analizando estos datos, nos vamos a dar cuenta que la covarianza y la correlación deben ser positivas, ¿ya? También acá, estimados estudiantes, también se calcula la recta de regresión, ¿cierto? De la misma manera. De la misma manera, ahí está. Calculamos la pendiente, que es esta. Calculamos la
el intercepto, que es este. ¿Se fija? Ahí está. Llegamos a esto que es la ecuación de la regresión y nos da que, respondiendo a las preguntas, la recta de regresión, ahí está. La respondimos, aquí está. ¿Cierto? Porque calculamos M, que es la pendiente, el intercepto, y luego construimos la recta de regresión, que es esta que está acá. ¿Ya? Ahí la tenemos. Ahora, ¿cuál es el valor de la covarianza? Bueno, lo único que tenemos que hacer acá es calcular la covarianza. Ya lo habíamos hecho. Cov, var, ahí está, tab, y nos vamos a buscar los datos. ¿Se fijan? Ahí. Estas son dos variables, no se olvide. Punto y coma. Tiene que ser punto y coma porque si no, no le va a resultar. Y nos vamos a buscar el gasto en vacaciones. Y eso nos va a dar que la covarianza es 6,8. Y coeficiente de correlación, una vez más la misma. Ahí, tab. Nos vamos a buscar los datos de los sueldos. Y punto y coma, los niveles de gasto. Y eso nos da que es 0,99. Una vez más se fija que esto es positivo y positivo. Nos está diciendo que en la medida que aumenta el sueldo o la renta de las personas, cada vez destinan una mayor cantidad de dinero a el gasto en vacaciones o derechamente a vacacionar. Entonces, este 0,99 me dice que casi la correlación es perfecta. Está muy cercano a 1. Significa que cualquier familia que genere más ingresos, lo más lógico es que también asignen un porcentaje más alto de dinero para vacacionar año a año. ¿Ya? Y eso nos está diciendo. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo destino 28 de mi sueldo para vacacionar? ¿Cuánto? Si yo tengo 28 de mi sueldo, ¿cuánto es lo que gasto en vacaciones? Entonces me dice que yo gasto 3,5 de mí, o destino 3,5 a a mis vacaciones. ¿Se fija? Por lo tanto, ese dato nosotros lo tenemos aquí. Aquí. Vamos a insertar ahí, espérenme un poquito. Insertar. Entonces, ahí está. ¿Se fija? Significa que si nosotros estamos ahí, tenemos 28 de sueldo, ¿cuánto gastamos en vacaciones? 3,5, es decir, estamos entre 3 y 4, lo cual es correcto. Significa que los cálculos están además correctos. ¿Ya? Porque se da la secuencia de acuerdo a los datos que nos están entregando. Y por último, tenemos un ejercicio 4, que es muy similar a lo que ya vimos en la cápsula anterior, ¿cierto? Donde tenemos los niveles de gasto en publicidad y cómo inciden esto en las ventas. Y nos piden que determinemos la recta de regresión para lograr una venta de 1.000, cuánto se debe gastar en publicidad. Y si se hace un gasto en publicidad de 150, ¿cuánto debería lograrse en venta? Entonces hacemos lo mismo, calculamos, ¿cierto?
Primero debemos identificar X, que en este caso es gasto en publicidad, y luego identificar Y, que en este caso son los niveles de venta. Y trabajamos la tabla, ¿cierto? Calculamos X por Y, X sub Y por Y sub Y, X sub Y al cuadrado, Y sub Y al cuadrado, X sub Y menos la media, Y sub Y menos la media, X sub Y menos la media al cuadrado, Y sub Y menos la media al cuadrado, y X sub Y menos la media por Y sub Y menos la media. Entonces lo que hacemos una vez más, tal como las veces anteriores, calculamos la media de X, en este caso el gasto en publicidad, de la media de Y, que en este caso son las ventas, ¿cierto? Y nos vamos a calcular la recta de regresión, donde calculamos la pendiente, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos resuelto anteriormente, y nos da que la pendiente es 0,78 y fracción. Y luego calculamos el intercepto, que en este caso es B, y nos da que es 506,780. Luego de ahí calculamos la recta o la ecuación de regresión. Se fija que es la que tenemos ahí, ¿ya? Y una vez que tenemos la recta de regresión, recién ahí podemos dar respuesta a las preguntas que nos hacen. Para lograr ventas de 1000, ¿cuánto debe ser el gasto en publicidad? Entonces sabemos que las ventas es la variable dependiente. En este caso es Y, ¿cierto? Es Y. Y es aquí donde se debe reemplazar el valor de 1000, ¿cierto? Aquí tenemos la ecuación. Entonces, como Y es el dato que nos están dando, ahí reemplazamos. Y resolvemos, ¿cierto? Como una ecuación de primer grado, donde debemos determinar X. Y nos da que si queremos ventas de 1000, debemos gastar o debemos hacer un gasto publicitario de aproximadamente 630. Ahora, si se hace un gasto en publicidad de 150, ¿cuánto debe lograrse en ventas? Entonces ahora la publicidad es la variable dependiente, en este caso, perdón, independiente. Independiente. ¿Ya? Y es aquí donde se debe reemplazar el valor de 150. Se fija ahora, esto es más directo, porque la X está dentro de la ecuación. Entonces resolvemos de manera directa. Y nos dice que si nosotros gastamos 150 en publicidad, podemos vender o los niveles de venta oscilarán en los 624,06. ¿Se fija? Entonces, de esa manera se construye una recta una recta de regresión lineal donde usted tiene que calcular primero la variable, la pendiente, que en este caso es M o A, y el intercepto, que es B. Una vez que tiene todo eso, previa construcción de tablas, ¿cierto? Y el cálculo previo de los valores de X y de Y, nosotros llegamos a la ecuación de regresión. Y a partir de esa ecuación podemos calcular o hacernos preguntas respecto a X y respecto a Y, ¿cierto? Si tenemos un comportamiento de X, ¿cómo podemos esperar el comportamiento de Y en base a esa ecuación? Y viceversa, si tenemos el comportamiento de Y, ¿qué esperamos de el comportamiento de X en base a esa ecuación en específico? Ahora, con estos datos también nosotros podemos determinar la correlación y la covarianza. Cuando la correlación y la covarianza son cuando la covarianza es negativa, la correlación también va a ser negativa y viceversa, ¿ya? Pero cuando hablamos de correlación en particular, esta va entre -1 y 1. Cuando hablamos que está cercana a -1 es porque hay una relación perfectamente inversa, ¿ya?
¿Qué significa eso? Que a medida que aumente la distancia, ¿cierto? De un centro comercial, obviamente la gente o los clientes tendrán menos posibilidades de ir a ese centro comercial. O en la medida que aumente el precio, cada vez la cantidad será menor. Y por otro lado, tenemos la relación directa, cuando es cercana a 1, es una relación perfectamente positiva o directa. ¿Qué significa eso? Que la variable y es perfectamente explicada por la variable x. Y en este caso es bien particular porque en la medida que haya un mayor sueldo, la probabilidad que el gasto en vacaciones sea más alto es inmensamente mayor. Y por otro lado, la probabilidad que el gasto, que en la medida que aumente el gasto en publicidad, aumente también el nivel de venta, eso también eso también lo explica lo que es la correlación cuando está más cercana a 1, porque es casi perfectamente positiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que le quería explicar en esta cápsula 2, para que la tengan presente en el desarrollo de la EP1 y también en el desarrollo del examen, porque aquí salen varias preguntas relacionadas con en el examen sobre lo que es recta de regresión lineal. ¿Ya? Muy bien, que estén bien. Hasta luego.